El autismo es un trastorno de origen neurobiológico o del neurodesarrollo que se manifiesta en los 3 primeros años de vida de una persona. ¿Qué significa que sea neurobiológico del neurodesarrollo? Que tiene que ver con el desarrollo embrionario del cerebro, es decir, que desde que el ser humano se empieza a gestar, son los primeros, el primer tiempo del desarrollo fetal de una persona, y que este desarrollo del cerebro termina en los primeros, al principio de la edad adulta, o sea, es bastante prolongado el desarrollo del cerebro. Las manifestaciones que están presentes en los pacientes con trastorno autista tienen que ver con los ámbitos de la socialización, el juego, el lenguaje y la comunicación. Lenguaje y comunicación, ¿a qué me refiero? Bien. Lenguaje es lo que, bueno, los signos que utilizamos para hablar, es decir, generalmente tienen que ver con el habla, y la comunicación tiene que ver con los gestos, con la mirada, con las expresiones. Puede haber lenguaje, es decir, yo puedo estar hablando pero sin estar comunicando, que no tiene significado lo que digo. Y por otro lado puedo estar comunicando a través de los gestos, a través de la mirada. ¿Sí se entiende? Bien, y hay distintos niveles, distintos grados de autismo. ¿Cuáles son esos sí, grados? A ver, ahí tenés una diapositiva que tiene... ver si discúlpame, si la podemos poner en pantalla completa mientras que Caro va hablando y va explicando todo lo que vemos ahí. Lo que tenemos arriba es la denominación actual, que es trastorno del espectro del autismo, así en singular. Los especialistas que trabajamos con autismo nos manejamos con ese libro que es el DSM-5, en donde está elaborado por la comunidad científica, como todo lo que tiene que ver con investigación, ¿sí? En esto hay que especificar a qué grado, a qué tipo de autismo corresponde. Es decir, hay tantos grados de autismo como personas autistas encontramos. Es decir, son únicos y son irrepetibles. Tenemos que tener en cuenta si ese autismo está relacionado a un retraso intelectual, por ejemplo, qué dificultades hay, es decir, puede ser más o menos grave. Hay autistas que son más severos que otros, algunos tienen grandes dificultades para desarrollar el lenguaje o para establecer comunicación. Y lo que tenemos antes se denominaban como un TGD, que era el DSM-4, es el mismo libro, pero digamos una mirada más vieja, en donde se dividía en distintos tipos. No era lo mismo, o sea, un trastorno autista, un trastorno de Asperger, un trastorno de Rett, desintegrativo infantil. Hay categorías que ya se han eliminado. Por ejemplo, el trastorno de Rett ya no se habla actualmente, sino son todos trastornos del espectro autista. De Asperger sí se habla, uno escucha a veces síndrome de Asperger. ¿En qué se diferencia el autismo o qué tiene en común? Bueno, lo que tienen en común son las dificultades en la socialización y las dificultades, también hay juegos repetitivos. El lenguaje está presente en los primeros momentos de la vida, bueno, a los 12 meses, 18 meses ya se desarrolla el lenguaje. En cambio, quien padece de un trastorno autista no desarrolla el lenguaje, no responde a su nombre. Muchas veces a los autistas se los suele confundir con que parecen sordos, porque uno los llama y no responden, parecerían no escuchar. Entonces, en cualquier patología, lo primero que tenemos que descartar es que no haya una falla orgánica, que no haya, por ejemplo, que no haya una sordera, porque los niños que son sordos no desarrollan el lenguaje a causa de la dificultad auditiva que tiene. El trabajo, el abordaje que se hace es completamente diferente en uno y en otro.
Claro, se requiere entonces un estudio por ahí un poquito más detallado para ser preciso y dar el diagnóstico correcto. Siempre hay que hacer un estudio minucioso, digamos, para dar el diagnóstico. Bien, ahí estamos viendo los indicadores de detección temprana, ¿no? Cómo se llega a este diagnóstico. Lo podemos ahí desglosar un poquito. Dice, no balbucea o no señala con el dedo a los 12 meses de vida. Claro, o sea, el balbuceo es algo que aparece, o sea, digamos que es anterior al desarrollo del lenguaje, de las primeras palabras. Exacto. Entonces, a los papás y a sus cuidadores, los primeros son los papás, que nos van a decir que notan algo que es diferente a los otros niños, y más si tienen hermanitos. Claro. ¿Sí? Son muy irritables, tienen dificultades en el sueño. No hace gestos para saludar con la mano. ¿Por qué? Porque estas son las fallas en la comunicación que tienen. No establecen contacto visual. ¿Nosotros qué hacemos con un niño, un bebé? Le cantamos, hacemos juegos de lo que son juegos de imitación. Entonces, no fijan la mirada, es otra cosa que llama la atención. Hay ausencia de sonrisa social, o sea, a los 3 meses decimos, en los bebés está presente la sonrisa social. Sí. Sonríen cuando uno los mira, cuando uno les mueve un objeto, uno les mueve la cabeza. También, bueno, no se implica en juegos compartidos, no socializa con otros niños. O sea, vamos a notar que juega solo, que hace juegos repetitivos, que le llama mucho la atención lo que son los objetos discontinuos. ¿Qué son los objetos discontinuos? Tal vez juega con el agua, se abre la canilla y ellos aletean, es decir, mueven las manos como para cortar ese chorro de agua, ¿sí? Le llaman mucho la atención las rueditas de los autos. Mueven una vez, ¿sí? Pueden girar sobre su propio cuerpo. Hay un objeto que que cae al suelo, que pica, eso lo van a repetir una y otra vez. Pueden agarrar una hoja de un árbol y mover esa hojita del árbol. O sea, digamos, nos llama la atención situaciones o juegos que no hace el común de los niños. Bien, teniendo en cuenta, bueno, todos estos indicadores que estabas mencionando, ¿cómo se contiene a un niño que padece de autismo? Bueno, lo primero que tenemos que esperar, nosotros esperamos que el pediatra sea el que deriva, que sería el profesional adecuado. ¿Por qué? Porque son los que hacen los primeros controles. Que a lo mejor los papás no advirtieron ninguna conducta de las que mencionamos, ¿sí? Pero cuando van al control pediátrico, el pediatra debería advertir también que no hay sonrisa social, que no mira, los indicadores que mencionábamos anteriormente, ¿sí? Entonces debería solicitar una consulta con un profesional especializado en el área, porque no es una temática que también la realiza cualquier psicopedagogo, cualquier psicólogo, cualquier fonoaudiólogo, ¿sí? Cualquiera de nosotros que esté capacitado puede ayudar a realizar el diagnóstico. Y si no, los papás pueden hacer una consulta con un especialista, o sea, en el área, para empezar a trabajar. Cuanto antes se empiece a trabajar, obviamente que mejores van a ser los resultados en esa persona que padece un trastorno autista u otro tipo de dificultades. Bien, si podemos volver y poner en pantalla, recién en el PowerPoint veíamos el tiempo en el que hay que hacer la consulta. Es importante que lo podamos ver en pantalla, a ver si lo pueden buscar. Luego de eso claro, mismo. Es que acá tenemos lo que se llama estimulación temprana, que es la otra, creo, esa, la que ahí, vos querías hacer mención. Ahí. Los profesionales que hacen, generalmente, el pediatra puede solicitar una consulta, luego los papás suelen ir al neuropediatra, quien va a solicitar. Primero es un abordaje de estimulación temprana que generalmente lo hace un psicomotricista y un fonoaudiólogo, ¿sí?
también tenemos que tener en cuenta que estos profesionales tengan conocimiento sobre esta problemática. Por supuesto. Bien. Bueno, a los 6 meses nos podemos dar cuenta de que decimos no sonríe, la sonrisa social que te decía recién, que tendría que aparecer a los 3 meses, ¿sí? A los 10 meses no responde cuando uno lo llama por el nombre, que es también lo que mencionábamos anteriormente. Pueden parecer sordos, o uno puede decir, tiene un déficit de atención. Obviamente que a los 10 meses no puedo decir que un niño tiene un déficit de atención, un bebé. Exacto. A los 12 meses no balbucea, no señala con el dedo, no muestra interés por el entorno, no le llama la atención más que estos objetos discontinuos que decíamos, y el juego repetitivo, ¿sí? No se incluye en juegos con otros niños, ni con un hermanito. Quizás llore mucho, puede ser muy sensible, generalmente son otras características que tienen, a determinados sonidos o al contacto con el cuerpo. Uno en ocasiones los quiere abrazar, les quiere dar besos y ellos rechazan eso también. Entonces, digamos, son conductas que uno dice, pero ¿por qué le pasa esto? No lo hacen el común de los niños. A los 2 años todavía no habla y no juega simbólicamente. ¿Qué es el juego simbólico? El juego simbólico es que yo pueda hacer lo mismo que hace mamá, lo mismo que hace papá, que pueda construir, puedo jugar a que estoy cocinando, puedo armar una granja en donde interactúan, bueno, las personas que están ahí, los animales que están ahí. Entonces, esto tampoco lo hacen los pacientes con autismo. Y bueno, ahí tenemos que dice, cualquier pérdida de cualquier habilidad social o lingüística a cualquier edad hay que hacer una consulta, no necesariamente porque sea autismo podemos hablar de un retraso del desarrollo, es decir, siempre que había adquirido una función y esa función se pierde, hay que consultar con un especialista. Muy bien, a tener en cuenta. Tenemos que estar alertas. A estar alertas de todo lo que acabas de mencionar. También ya para ir cerrando, bueno, lo venías mencionando también recién, algunos sociabilizan, por ahí se adaptan a algunos grupos, otros no tanto, pero también creo que no es solamente ellos, sino la sociedad también un poco hace que quizás no se integren tanto, ¿no? Sí, bueno, todo esto es un proceso. Yo recién te comentaba antes de empezar el programa que el primero que empieza a estudiar sobre el autismo es el doctor Leo Kanner en el año 1943. Parece que hace mucho, pero digamos que es algo que es relativamente nuevo. En esos principios, él había estudiado 7 pacientes en ese entonces. En ese momento se lo confundía el autismo con la esquizofrenia, con la psicosis, más adelante con el Asperger. Se va evolucionando en todo esto. En el año 2007 se empieza a hablar, a conmemorar el 2 de abril como el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, para hacer todas estas jornadas de difusión y preparar a la sociedad. Actualmente, en lo que es personas con discapacidad en general, se ha modificado la mirada que había de que antes era la persona la que tenía que adaptarse al entorno y el medio. Ahora, ¿qué es lo que se busca? Que se adapte el medio a esa persona. Entonces, ahí hablamos realmente de una inclusión. Pero si no difundimos, si no conocemos, si yo le tengo miedo a una persona con discapacidad, a una persona con autismo, y lo que hago es separarme de esa persona, no estoy trabajando la inclusión, ¿sí? Porque tengo que modificar el medio a esa persona. Es decir, mira, pensemos en un ejemplo clásico, no es autismo, pero es una discapacidad motriz, una persona que anda en silla de ruedas, está bien intelectualmente, socializa perfectamente, la única dificultad que tiene es la discapacidad motriz, no puede caminar y no puede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde la sociedad? ¿Qué vamos a hacer? Mínimo, ¿qué haces? Pone una rampa para que pueda acceder. Le modifico el entorno, pongo una silla, una puerta más amplia para que pase esa silla de ruedas. Acomodo el baño para que pueda hacer uso
de esa infraestructura, pero eso no lo tengo que hacer solamente en mi casa, lo tengo que hacer en la calle, lo tengo que hacer en la escuela. De esa manera trabajamos la inclusión. Con el autismo pasa lo mismo. Y mucha gente, por desconocimiento, que no critico a la gente, pero es porque tal vez falta difusión, tiene miedo y no sabe cómo actuar. Bueno, gracias a Dios hay especialistas y esto ha cambiado mucho también por el estudio del tema. También te comentaba y creo que es importante hacer mención a esto, que en un principio teníamos una persona con autismo a lo mejor en 5.000 casos. Hoy en día tenemos 1 cada 100. Y vos quizás me decís, ¿y por qué hay tantos? Claro. Tampoco se sabe por qué hay tantos, se sigue estudiando, como te decía, pero se cree que tiene que ver con la mayor capacitación de la gente, de los profesionales, para diagnosticar el autismo. Exactamente. Bueno, esperamos haber sido de ayuda aquí en Cada Mañana, ¿no? Para difundir lo que es el autismo, que la gente conozca un poco más este tema. A mí particularmente me gusta escucharte, Caro, sabes un montón y sos muy aplicada en el tema y nos has dado todas las respuestas, ¿no? Que queríamos saber. Así que te agradecemos por haber venido hasta acá. Y bueno, sos bienvenida, por supuesto, cuando quieras comunicar algo, hablar de cierto tema, que dar a conocer, acá te esperamos. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, aquí estoy abierta para compartir los conocimientos, que no es bueno quedárselos, lo que uno tiene siempre que podamos ser útil. Hay que compartir. Y no minimizar nunca las preocupaciones de los padres, que es también la frase final de este PowerPoint que pasamos también. Bueno, cierro también diciendo eso, porque muchas veces los papás dicen, yo pregunté, yo consulté y me dijeron que no hicieron una consulta con el fonoaudiólogo, con el psicopedagogo, con el psicomotricista X. Les suelo decir a los papás, hace una consulta, no pasa nada, o sea, el profesional va a hacer justamente una sesión con tu hijo y te va a decir, si no pasa nada, no lo va a ver. Si cuando uno es ético, lo ves una vez y decís, hay que seguir trabajando, o considero que está bien y esperemos un tiempo prudencial para volver a evaluar.